¿Qué tal? Vamos a continuar con el tutorial de procesamiento de archivos, la parte 2. Vamos a ver la instrucción WC que nos sirve para mostrar tamaños de los archivos presentes. Estamos todos en el escritorio, vamos a abrir el archivo llamado fichero, instrucción cat, y vemos que lo que contiene. Ahora vamos a utilizar la instrucción WC y esta nos dice los tamaños. Por ejemplo, nos dice que tiene 8 líneas, 40 palabras y 200 caracteres. Sí. Le puedo agregar filtros también, opciones. Por ejemplo, si quiero saber nada más el número de caracteres, introduzco WC -C fichero. Está 200 caracteres. Si quiero saber nada más el número de líneas, WC-L fichero. Y por último, si quiero saber nada más el número de palabras, está 40 palabras de fichero. Vamos a ver, por ejemplo, cómo añadimos información al final de un archivo. Para esto vamos a crear, por ejemplo, un archivo que se llame carta1 y vamos a introducirnos en el concat carta1. Vamos a introducir algo dentro de este archivo de texto, por ejemplo algún nombre, no sé, Pablo, Hernán, Colonia, pista, número 304, Gustar, y salimos con control D. Tenemos nuestra primero carta 1 y vamos a crear otro, se llama carta 2, y de la misma manera vamos a introducirnos en él. Este va a decir lo siguiente: ¿sí? Ahora ya tenemos un contenido en carta 2. Ahora, por ejemplo, vamos a ver cómo puedo añadir el contenido de carta 2 a carta 1. ¿Sí? Obviamente los archivos los acabamos de crear, eso no es la intención, pero estamos simulando el hecho de tenemos algunos archivos por ahí y bueno, yo nada más simplemente quiero agregar partes de este archivo al otro, tener que estar editando ni copiando, pegando o tecleando. Hacemos de igual manera con la instrucción cat, y lo que queremos hacer es del archivo, por ejemplo, carta 1 que contiene esto, y carta 2 contiene esto. Queremos agregar como es al final de un archivo, vamos a agregar carta 2 carta 1. Hacemos cat carta 2 a carta 1. ¿Sí? Ahora abrimos carta 1 y vemos que ya se ha agregado esta parte. Ahora ya podemos decir que ya tiene un cuerpo más viable una carta. ¿Sí? Si abrimos carta 1, ese es el que tenemos abierto. Si abrimos carta 2, sigue siendo el que estaba antes, ¿no?
Ahora, otra forma de agregar a esto es simplemente desde el teclado hacerlo como una entrada. Por ejemplo, como lo venimos haciendo, ruta 2, y añado al final del archivo lo que yo quiera. Por ejemplo, con control D, y ahora introducimos carta 2 y se ha añadido lo que tecleamos, ¿verdad? Sí. Ahora vemos, esto es añadir a un archivo. Ahora vamos a ver cómo lo que es combinar archivos, ¿sí? Vamos a borrar carta 1, carta 2. Bien, como ordenamos archivos. Por ejemplo, vamos a situarnos en un directorio que se llama notas en el escritorio, ¿sí? Puedo ver que tengo 3 notas. Esto de aquí. Ahora vamos a ver el contenido de, por ejemplo, nota 1 contiene esto, nota 2 y nota 3. Perdón, nota 3. Sí, podemos ver que la nota 1 dice la línea 1, la nota 2 la línea 2, y la nota 3 dice que es la línea 3. Son 3 archivos de texto diferentes. Yo quiero un solo archivo de texto que diga donde me junte todo esto. Que en el archivo diga esta es la línea 1, esta es la línea 2, esta es la línea 3. Vamos a aprovechar para ver otra vez la orden WC para ver todos los tamaños de los archivos. Ahí me dice la nota 1 tiene una línea igual que todas las demás. Ya todas son iguales, todas tienen 5 palabras y 9 caracteres. Bien, ahora vamos a hacer lo que queríamos. Lo hacemos de la siguiente forma. Nota 1, nota 2, nota 3, ¿sí? Es cat nota 1, nota 2, nota 3. Todo eso lo combino a un nuevo archivo que se llame combinado, por ejemplo. Sí, ahí está, abrimos combinado. Y ahora tenemos un archivo que dice lo que queríamos. Todo la combinación de nota 1, nota 2 y nota 3. Si vemos, ahí está, que es el total que nos ha dado entre los 3 archivos. Ahora ya lo tenemos en un solo archivo. Vamos a ver ahora, por ejemplo, cómo comparamos, archivos. Vamos a situarnos en el directorio de códigos que utilizamos el tutorial parte 1 de procesamiento de archivos. Por ejemplo, yo quiero comparar lo que hay en el archivo usar2.sm con usar.sm, que pues de primera vista parecieran que pueden ser muy parecidos. Yo quiero compararlos, a ver qué hay diferencia entre los dos. Esto lo hago con la instrucción div, ¿sí? Div usar2.sm usar.sm, ¿sí? Y ahí me dice en qué se diferencian los dos archivos. Al parecer todo es idéntico menos lo primero, que es aquí me dice la línea 1 y 2, esta parte de acá, que es donde indico que microcontrolador voy a usar en el código. La única parte en la que
Vamos a comprobarlo. Por ejemplo, uso instrucción get para imprimir las primeras 10 líneas. Vamos a imprimir las primeras 5 nada más. Eso lo vimos en el tutorial pasado. ¿Sí? Ahí está. Ese es usa.sm y get en 5 usa2.sm. Ahí está. Vemos que efectivamente son diferentes en donde nos había indicado. Ahora, por ejemplo, si eso que me había marcado de diferencia, vamos a ponerlo de nuevo. Esto lo quiero guardar en un archivo. Simplemente igual con un operador. Que cm, por ejemplo, uso el operador differ.txt, por ejemplo. Sí. Ahí está. Lo abro. Y ahí está. He guardado un archivo de texto con las diferencias que tenemos. Ahora, por ejemplo, para cómo eliminar líneas repetidas, vamos a situarnos de nuevo en el archivo fichero que está en el escritorio. Sí. Aquí a primera vista, si leemos con atención, vemos que la frase, esta es la primera línea, está repetida 3 veces. Esta es la segunda línea, está repetida 4 veces. Y esta es la tercera línea, solo está una vez, o sea, no está repetida. Vamos a decirle a la consola que nos elimine las líneas repetidas. Simplemente nos imprima las líneas sin que se repitan. Esto lo hago con instrucción unique y fichero, nombre del fichero. ¿Sí? Ahí está. Nos imprime las líneas sin que se repitan. Puedo agregar opciones de la misma forma, por ejemplo, para anteponer a cada línea que el número de veces que se repite. Eso lo hago con la opción -C. Esta es la primera línea, se repite 3 veces. Esta es la segunda línea 4 y esta es la tercera línea, solo es una vez, como hemos visto a primera vista. Con la opción -D visualizo las líneas repetidas. ¿Sí? Esta es la primera línea y esta es la segunda línea. Como esta es la tercera línea, no se repite, no se visualiza. Y unique -U, que es para visualizar las líneas no repetidas. Simplemente nos va a visualizar. Esta es la tercera línea que no está repetida. Por ejemplo, si de la misma manera quiero crear líneas repetidas, por ejemplo, si es un archivo grande y todas esas líneas las quiero las necesito en otro archivo, por ejemplo las líneas repetidas, que serían -D de fichero, y que me lo guarde en repetidas. Crea un nuevo archivo. Sí. Y me lo va a crear y vamos a abrirlo. Ahí está. Me creó un archivo con las líneas que se repetían del archivo fichero. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, cómo comprimir archivos. Vamos a usar la orden gzip para comprimir. Por ejemplo, quiero comprimir todos los ficheros que están en el directorio notas. Si hago una compresión recurrente, gzip -R y notas. Ahora entro en notas y veo que todos están con punto GZ, que es
la extensión donde que están comprimidos. Y por ejemplo, si ya tengo mis archivos comprimidos, ¿cómo los visualizo? Por ejemplo, al usar la instrucción a la orden cat nota 1, vamos a dar cuenta que no es posible visualizarlos. Imprime caracteres que no se pueden entender. Sí, para esto utilizo la instrucción ccat nota 1 punto z. Sí, y ahí sí podemos visualizar que contiene este fichero comprimido. Ahora, para descomprimir, lo hago con la instrucción con zip, igual recurrentemente notas. Sí, vamos a salirnos primero con zip notas, notas. Digamos que ya nuevamente están como están antes los ficheros. Sí. Este tipo de compresión lo que hace es que lee el contenido del fichero y analiza las tramas que se repiten y después las sustituye por tramas más chicas de menor número. Se le conoce como codificación Lempel-Zip a este tipo de compresión. Ahora, por ejemplo, si quiero comprimir archivos ejecutables, esta opción, esta orden no es muy viable, ya que el archivo, una vez que esté comprimido, no se va a poder ejecutar. ¿Sí? Para archivos ejecutables uso la instrucción gcx. ¿Sí? Por ejemplo, en el escritorio tengo un archivo .rom, es este. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a aprovechar a ver cómo ejecuto desde la consola un archivo ejecutable. Sí, para esto tengo que entrar en modo superusuario, luego con la instrucción sub y introduzco la contraseña y agrego punto barra y el nombre del archivo. ¿Sí? Y se empieza a ejecutar el programa. Voy a cancelarlo. Ahora vamos a comprimir este archivo con la instrucción jcx. ¿Sí? Y nombre del archivo. Ahora entramos a escritorio y este es el archivo que acabamos de comprimir. ¿Sí? Vemos que vamos a comprobar que aunque esté comprimido podemos ejecutarlo de la misma forma. ¿Sí? Ahí está. Sin ningún problema. Ahora, para dejarlo como estaba, o sea, descomprimirlo, usamos la misma instrucción, que es jcx, pero agregamos la instrucción, agregamos la opción "-d" y el nombre del archivo. Y bueno, ahí está nuestro archivo como estaba antes. Y bueno, para salir de superusuario, lo hacemos con la instrucción exit y estamos otra vez. ¿Sí? Sí, ya no estamos en el root o superusuario. Y bueno, vamos a
hacer otro tutorial sobre más órdenes de procesamiento de archivos, visiten nuestra página